Tal cual lo prometido, íbamos a hablar y a profundizar, si se quiere, sobre una de las efemérides más convocantes para los argentinos en los últimos años, en los últimos 15 años específicamente, y que se cumplen en el día de hoy. El 19 y el 20 de diciembre de 2001 quedan marcados en la historia corta de nuestro país a fuego, si se quiere, porque dieron comienzo a una gran crisis social que ya venía siendo una crisis económica y que, como dijimos recién, resultaron en una seguidilla de 5 presidentes en una semana, con De la Rúa yéndose en helicóptero desde la Casa Rosada, renunciando y dejando un país en llamas realmente, con lo que ocurría en las calles, que era absolutamente irreconocible respecto de lo que ocurría en situaciones normales. ¿Qué pasaba aquí en Santa Fe? Santa Fe no era ajeno a esto, estaba bajo la gobernación de Carlos Alberto Reutemann y la policía estaba bajo el mando, si se quiere, del nefasto Enrique Álvarez, que de alguna forma era quien le daba órdenes directamente y políticamente a la policía, y a tal punto que en Rosario se mataba vilmente a Pocho Leprati, un hombre que salió al techo de un comedor escolar a pedir que paren de disparar y directamente recibió balazos, lo que le provocó la muerte, y posteriormente se convirtió en un ícono de la lucha social, y que de alguna forma también sirvió como un ícono electoral, específicamente del Frente Progresista Cívico y Social. En ese momento gobernaba la provincia Carlos Alberto Reutemann, y Rosario y Santa Fe se transformaban en focos de violencia inusitadas desde el Estado hacia la población. ¿Qué pasaba? ¿Cómo podemos recordar eso? Vamos a recordar parte de lo que algunos testimonios que fueron recogidos por distintos medios de comunicación quedaron grabados en distintos momentos. Vamos a ver parte de lo que ocurría el 19 y el 20 de diciembre de 2001 aquí en la ciudad de Santa Fe. Hay 40.000 kilos de mercadería para ustedes. 40.000 kilos. Comisario, va a ser un desborde, no van a terminar matando a nosotros. Ustedes no saben que en el centro no se van a controlar la gente. No tengo todavía la cantidad, pero hay personas heridas y algunos policías también han recibido móviles, daños a los vehículos. Muchas gracias, comisario. ¿Por qué? Vamos, vamos. Bueno, comisario Campos, decía usted recién a otros medios que se trató de un hecho delictivo, ¿no? Mire, acá yo veo que hay un robo calificado. Los genitales y te muestran todo, los policías. Después no son capaces. Te pegaron a todos. Hay criaturas acá, mirá. Es impresionante cómo. Y nosotros no estábamos en eso, no estábamos en esto. Nosotros veníamos de la playa y vinieron, loco. Yo venía de la playa así entrando en la moto y me agarraron de atrás. Están retarados. A mi cuñada, loco, le pegaron en la. No es eso, así, loco. El gordo acá tirado acá adentro. No estamos molestando nada. Te hacen burla, te agarran la parte baja y te hacen burla, loco. Cualquiera son estos. ¿Y eso quién lo paga? Mirá cómo se ríe, mirá la rata, mirá. Se ríe.
Cuando repasábamos el video, repasaba anoche, me encontraba con este video y hoy a la mañana lo mandaba a producción y comentando con Natalia, quien fue que editó esta parte, porque este video tiene una duración de un poco más de 6 minutos, comentábamos que se hacía muy duro mirarlo y lo mirás una y otra vez y te provoca el rechazo de toda aquella situación. Hay más todavía para compartir que lo vamos a ir mirando mientras conversamos con Marcelo Pato Allende, realizador, comunicador de nuestra ciudad. Pato, ¿qué recuerdas de aquellos días? Bueno, esto fue un poco la conclusión de unos cuantos días que había de todo un poco. Nosotros veníamos registrando... Todo un poco, todo malo. Todo malo, veníamos registrando ya hacía bastante tiempo, cortes, piquetes, es decir, la situación estaba tensa en todo sentido. Y en esos días, acá está interesante verlo, ahora uno lo mira, ¿no?, en la distancia, cómo el proceso político, económico de esos días nos llevó a enfrentarnos entre nosotros y a discutir entre nosotros mismos algunas cosas, porque los empresarios de los supermercados, viendo la tensión, estaban dispuestos a entregar mercadería y se había de alguna manera organizado eso para que no se produjeran los desmanes. Claro. Y sin embargo, se ve que la policía en el medio de la negociación interviene violentamente. De la peor manera. De la peor manera, cuando a lo mejor si eso no pasaba, entonces lo que no sabemos, o no tenemos las pruebas suficientes, es... ¿De dónde bajaron las órdenes? ¿De dónde vinieron estas órdenes? Si esto estaba pensado, preparado. Y bueno, la verdad fue un poco caótico. Yo en ese momento, 10 minutos antes o 15 minutos antes, había estado en Guadalupe, cerca de la Basílica. Habían, el Super 2000. Claro, habían entrado al Super. Y nos avisan, porque además éramos corresponsales de América en esa época, nos avisan que en esta zona se estaba poniendo la cosa bastante complicada y nos fuimos para allá, que son esas imágenes del auto. Y la verdad que es lo que nosotros vimos. Y mientras había una intención de no tensionar la situación, de descomprimirla, por otro lado sí la había. Por otro lado la policía ingresa. Y el otro caso fue esto que vemos ahora, que fue el supermercado donde era la vieja cervecería. El Bienestar, Uh-huh. En la avenida Blas Parera al 5900, creo. 900, ¿no? Sí, por ahí. sí. Bueno, que esto fue terrible porque directamente hicieron lo que se suele llamar liberar el lugar. Los policías que estaban abrieron el espacio, la gente ingresó y cuando ingresó empezaron a... El saqueo. Claro, y cuando hicieron el saqueo empezaron a pegarles. Y paralelamente a esto se da, por eso decía también lo de los enfrentamientos. Ahí está Enrique Álvarez, que muchos decían que en esos días se había dicho que se había ido a Buenos Aires y nosotros tenemos una imagen donde el tipo estaba ahí. ¿Está ahí? Conduciendo el operativo en persona. Paralelamente a esto y por este enfrentamiento, un comerciante de un almacén pequeña, también creo que motivado por toda la tensión que se vive y por no haber orden, que es lo que el Estado tiene que prever, un orden, sacó la escopeta y le tiró a ese pibe que lo vemos ahí, que después murió antes de llegar al hospital, en un hecho doblemente lamentable, porque claro. Yo creo que es eso, ¿no? Es la presión brutal de en un caos de este tipo, provocado por, todos lo sabemos, políticas económicas puntuales, hace que nos terminemos matando entre nosotros, ¿no? Una cosa tremenda. Pato, ¿cuál es el límite en esa situación? Porque a esa altura te cuestionás, digo, como comunicador, sos ciudadano y estás ahí en ese momento. ¿Por qué en ese momento creíste que era más valioso registrar lo que estaba ocurriendo en vez de, qué sé yo, estar en tu casa con tu familia, viendo cómo se desenvolvía esta tremenda crisis social y económica por la que pasaba Argentina? Bueno, mira, esto ha sido fruto de discusión a lo largo de creo que de toda la tradición de fotógrafos, reporteros gráficos, camarógrafos, corresponsales. Es decir, ¿qué hace uno en un momento? Nosotros tuvimos un caso en Santa Fe que fue la inundación, que fue bastante terrible también, ¿no? Para nosotros que trabajamos de este lado, porque más de una vez, y yo también lo he contado muchas veces, vos dudabas y qué hacía, dejaba la cámara y te iba a ayudar a la gente a salir del agua. Es una disyuntiva, creo que uno la resuelve en el momento como mejor le parece, pero lo que sí creo que está bueno entender que tenemos un rol, cuando elegimos desempeñarnos en esta profesión, cumplimos un rol social, y ese rol muchas veces tiene que ver con la denuncia, con que quede el registro, con poder mostrar lo que pasa. Es muchas veces más importante eso que la ayuda puntual que uno podría a lo mejor hacer. Avivar la memoria.
Y bueno, de hecho, este es uno de los casos en donde no vimos muchas más imágenes, o mejor dicho, las vimos en esos días después, desaparecieron. Nosotros terminamos de armar este compacto para cuando se cumplió un año, que se hizo un acto en la Plaza de Mayo, y bueno, fue importantísimo volver a poner en pantalla porque, no sé si ustedes lo recuerdan, pero pasado unos días de este suceso, las imágenes desaparecieron de los canales. Sí, claramente. Porque está bien, entiendo, había una intención de pacificar las cosas, de calmar los ánimos sociales, pero una bueno, cosa es pacificarlas y otras cosas es borrarlas. es ocultar, claro, ¿no? Entonces creo que el valor que mucho del trabajo que hacen ustedes también, es este, ¿no? Es conservar momentos que son importantes en nuestra vida social, que son importantes en nuestra vida política, en nuestra vida como ciudadanos, en nuestra vida deportiva, en nuestra vida, qué sé yo, ¿no? Es lo que nos dedicamos, un poco a conservar esos momentos y a poder después verlos y analizarlos y poder que nos sirvan para seguir viviendo de la mejor manera, ¿no? ¿Pudiste, en algún momento te cruzaste con alguna de esas caras que registraste? ¿Te pudiste hablar con ellos algún tiempo después? ¿Qué sacaste como conclusión? Me pasó algo puntualmente ahora. Estoy dando clase en un instituto en donde uno de los trabajos que hacemos con los chicos, estudian historia, es hacer un mini documental, un informe documental sobre hechos de historia reciente local. Y uno de los grupos eligió diciembre del 2001. Y bueno, fuimos a ver a la cajera del supermercado, nos encontramos un montón de gente que en ese momento, no lo recuerdo puntualmente, pero ellos se acordaban y habían visto el video. Porque también decían eso, es lo único que vimos que quedó de aquellos días. Estuvimos con un kiosquero de la zona, que también había tenido un altercado con un grupo de personas. Así que, por un hecho fortuito, pero que tiene que ver, me parece importante esto, con el rescate de la memoria, con el rescatar lo que nos pasó, no solamente por una cuestión de añoranza, de decir, mirá, o de que yo estuve ahí y vos no estuviste, no, sino de pensar que estas cosas son las que nos permiten vernos como sociedad, proyectarnos y analizar también lo que nos pasa hoy. O sea, lo que nos está pasando tiene algo que ver con esto, volvimos a cometer algunos errores, avanzamos, retrocedimos, y a veces el laburo que hacemos nosotros nos ayuda mucho a eso, ¿no? A ver cómo venimos caminando, si estamos repitiendo cosas que no había que repetir, si hemos avanzado, si hemos mejorado. Y creo que ese es el valor importante de este tipo de documentos, ¿no? Como tantos otros. La mayor parte de esas personas que hacen o que hicieron esta realización, ¿eran de corta edad en el momento del 2001 sí, o tenían, están reconstruyendo ese recuerdo a partir de los rastros que dejaron? No, muchos no habían nacido. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? ¿Qué impresiones te dan de eso? No pueden creer, digamos, que eso haya pasado. O sea, ven las imágenes y sobre todo lo del pibe no lo pueden creer, porque por lo general son cosas que no ven en Buenos Aires o en otros lugares y les parecía que acá no podía haber pasado. Y tenían, sí, relatos de familiares, ¿no? Pero que bueno, que a veces es necesario tener este tipo de registros para poder ponerlos en su contexto también, ¿no? Poder explicar cómo pasó, qué pasó, hasta dónde fueron las consecuencias, las personas que intervinieron, lo que vos decías hoy, quién estaba en el gobierno, es decir, poder contextualizar un poco. Pero las reacciones que hay son de todo tipo. Nos pasa con la inundación también, ¿no? Donde tenemos pibes que tenían 2 o 3 años en el momento de la inundación, hoy están en su escuela secundaria terminando y muchos todavía con secuelas que a veces no conocen, no identifican. No identifican su origen. Emotivas y que, bueno, cuando uno saca el tema, aparece, ¿no? Y bueno, esto es lo que, la verdadera marca de la historia en nosotros, como gente, como pueblo, ¿no? Y que aparece en estos casos y que a veces nosotros ayudamos o intentamos ayudar con estas cosas para que sean patentes. Pato, muchísimas gracias, No, gracias a ustedes por como decía hoy, poner de nuevo este tema, que también a veces se nos olvida y que es importante que lo tengamos fresco, ¿no? 19 de diciembre de 2001, 19 de diciembre de 2016, a 15 años del estallido social que marcó la historia corta de nuestro país y que devino en una seguidilla de 5 presidentes en una semana y en el medio de todo eso un caos en el cual Santa Fe no era ajena a lo que ocurría, mucho se retrató de ese momento, hoy quizás no está todo allí en un menú de fácil acceso, sino que lo que veíamos a través de las imágenes y el compilado que hacían desde Imágica y desde el grupo, que justamente al cual también pertenece Marcelo Allende, podíamos rescatar y bueno, no queríamos dejar afuera esta
para nosotros importante efeméride que contribuye a la memoria colectiva de cualquier sociedad.